Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep on walking on the road to Zion. Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de inaugurar esta nueva sección que les habíamos anunciado en una entrevista reciente con Luciano Mondino, que vamos a llamar Sionismo no solo cuestión de judíos. Tenemos justamente a Luciano Mondino, que no es judío, pero que a través de sus estudios ha ido descubriendo de alguna manera la profundidad de la... no sé cómo decir lo que se dice y que no es en el tema del conflicto de Israel con los árabes, pero también con la imagen del judío en general. Así que te damos la palabra, Luciano, y hoy para hablar de un tema que creo que tiene mucho interés y del que no se ha hablado todavía bastante, ¿no? Hola Jorge, muy buenas tardes para ti. Bueno, gracias nuevamente por el espacio y sí, efectivamente es un tema que ha generado un poco de revuelo últimamente en redes sociales y en los medios de comunicación, pero lamentablemente suceden estos revuelos cuando ya los hechos suceden, justamente. Me refiero especialmente a un tema que es, por cierto, delicado y que es muy poco explorado a la hora de analizar el porqué o el andar del conflicto palestino-israelí, que un poco como habíamos comentado en la última entrega aquí, yo siempre hago la separación entre lo que es el conflicto israelí o árabe-israelí y lo que es el conflicto palestino, que en realidad es un desprendimiento del árabe-israelí, simplemente porque Israel y distintos estados árabes han logrado mayores procedimientos diplomáticos y pacíficos, normalización y pacificación en ambos casos, entre estados árabes e israelíes, que sigue sucediendo hoy, por ejemplo, con los acuerdos de Abraham, cosa que no se ha replicado con los palestinos. Entonces, claro, cuando empezamos a preguntar, pero a ver, vamos a ver, ¿por qué Israel pudo conseguir la paz con Egipto, con Jordania? ¿Por qué puede lograr la normalización con los estados del Golfo, Emiratos Árabes, Bahrein? ¿Qué es lo que pasa ahora con Chad, que pudo normalizar también sus relaciones? Un poco también con lo que será Sudán probablemente este año. Hay que ver qué pasa con Arabia Saudita. Es decir, cómo los países árabes han logrado la normalización y no puede lograr Israel la pacificación, que sería pacificación con los palestinos. Y un elemento que a mí siempre me pareció muy interesante es la educación. Creo que hay un elemento que es bastante universal a todas las sociedades, independientemente de que seamos cristianos, judíos, musulmanes, alguna creencia, ateos, lo que fuera, y es la educación. La educación no solo académica, sino la educación como transmisión de los valores, que son los valores que nosotros consumimos de nuestro entorno más cercano cuando somos niños. Es decir, cuando nacemos y empezamos a transitar nuestra vida, ¿quiénes son nuestros ejemplos? Nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros abuelos. Vamos creciendo y nuestro entorno también es nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestra ciudad. Y a medida que avanzan los años, vamos conociendo más personas, más realidades, otras cosas y podemos evolucionar o a veces involucionar, lamentablemente, pero también es cierto que sucede, en muchos aspectos y conductas que hacen al ser humano. Entonces, cuando hago esa pregunta o me hago esa pregunta de por qué Israel no puede encontrar la paz con los estados, perdón, con los territorios palestinos o con los palestinos en general, creo que hay una cuestión y la llave está en la educación. La educación que han recibido los niños palestinos y que reciben al día de hoy y que se encasilla en lo que se puede considerar como una radicalización en los menores de edad hacia las actividades terroristas. Y esto déjame que indague un poquito. Esto es independiente a que en Israel existan facciones radicales o extremistas en sus posturas. Son conocidos, hay videos, hay documentación. Esto no es algo nuevo y mucha gente dice, bueno, pero lo que sucede en Palestina también sucede en Israel. Y no, y ahí hay que hacer la primera salvedad. Israel es un sistema democrático que en sus sistemas y sus instituciones y su Estado de Derecho puede purgar o reducir al mínimo las expresiones extremistas. En cambio, la sociedad palestina de hoy es una sociedad radicalizada.
¿qué es la radicalización prototipo, el prototipo o lo más normal de radicalización dentro del terrorismo islámico? Cuando los niños nacen en Palestina, se encuentran en dos situaciones. Primero, son rehenes de un conflicto que lleva más o que puede llegar a cumplir los 75 años hoy si tomamos la creación del Estado de Israel. Puede que tengamos que ir unos años más atrás, desde lo que es la persecución y la expulsión de los judíos de los estados árabes, pero pongamos 75 años en el conflicto palestino-israelí. Y después también la realidad que es la radicalización propia que los niños sufren en sus casas. Y esto vamos con un ejemplo. Los niños que nacen en los territorios palestinos, cuando hablamos de territorios palestinos hablamos de la Franja de Gaza, que está bajo control único y excluyente de Hamás desde el año 2005, cuando Israel se retira de forma unilateral, y los territorios de Cisjordania, que son los que habitualmente se conoce como Cisjordania, pero que es Judea y Samaria, y que están bajo autonomía en la zona A y la zona B de la Autoridad Palestina. Es decir, gracias a los acuerdos de Oslo, el mapa y la división territorial presente queda definida de esta forma, dejando el espacio C o el área C para la legislación israelí. Por eso también es un poco engañoso cuando se habla de la anexión de Cisjordania, pues no es algo muy preciso, pero bueno, eso daría para otra semana. Entonces, en esos territorios sucede algo, y es que las educaciones que se da en los niños, es decir, los hábitos que se heredan y se ejemplifican hacia los más niños, hacia los más chicos, ¿cuáles son? La glorificación de las madres hacia el terrorismo cuando se comete un ataque en Israel, como los que han tenido lugar en Jerusalén en las últimas semanas. Pasadas pocos minutos, una hora, empiezan a repartir dulces en los territorios palestinos y son las mismas madres de los terroristas, muchas veces abatidos o apresados, las que salen a glorificar la muerte y la llegada o el recibimiento de estos nuevos mártires. Esto es un caso. Después también está el caso de esas mismas familias, padres y madres, que glorifican a aquellas personas que hieren o asesinan a un Israel, especialmente la muerte de los judíos en los territorios bajo control palestino, son glorificadas y son celebradas de forma mucho más efusiva. No hay que olvidarse también que en el 2001, en estos territorios también se celebró el atentado a las Torres Gemelas, es decir, todo lo que concierne a un prototipo de cultura occidental, especialmente encabezada por la visión del mundo israelí, para los palestinos es completamente reaccionaria y genera un rechazo muy fuerte y muy pronunciado. Entonces, este es un poco lo que yo llamo la incubadora del terror. ¿Por qué se perpetúa y por qué se sigue perpetuando el conflicto palestino-israelí? Por la educación. Porque hoy en los territorios bajo control palestino se educa no para la paz, sino para la guerra. ¿En qué se educa para la guerra? Cuando las madres reparten dulces glorificando los atentados, cuando convierten en grandes pompas fúnebres a los nuevos mártires que ellos llaman, que son quienes han cometido los atentados, cuando, por ejemplo, en las escuelas de la UNRWA, que eso también es algo para abrir un pequeñito paréntesis, la UNRWA es un trato exclusivo y único que tienen los palestinos como refugiados, que no los tiene ningún otro refugiado en el mundo, habiendo conflictos que tienen refugiados. Siria, desde la guerra en 2012, Ucrania, hoy en día, después de la invasión rusa, Venezuela, es decir, hay muchos tipos de refugiados alrededor del mundo que no tienen la exclusividad que tienen los palestinos en la UNRWA. La UNRWA invierte muchísimo dinero en conceptos de ayuda humanitaria en escuelas que se construyen y se edifican alrededor de los territorios bajo administración palestina, sea de Hamás o la Autoridad Palestina, y en esas mismas escuelas, y esto ha habido una especie de crítica y un poco de revuelo cuando la Unión Europea intentó un corte en los fondos que envían en concepto de ayuda humanitaria a estos territorios bajo control palestino, porque en esas escuelas de la UNRWA lo que se hace es se disemina todo un material informativo que se presenta como educativo y que tiene un fuerte contenido antisemita. Entonces, estos son rasgos que de alguna forma yo llamo la definición del carácter de la sociedad palestina de hoy. Niños que se encuentran presos de dos circunstancias, un conflicto perpetuado en el tiempo, que los ha convertido en rehén y que ellos mismos también ya se rehúsan a la paz, contra
líderes que son los líderes que pueden ser de Hamas, de Fatah, de la autoridad palestina, es decir, los palestinos están muy divididos en su liderazgo, que no les dan a esos jóvenes, que pueden ser niños muy pequeños o adolescentes o jóvenes adultos, no les dan un futuro mejor que el presente que tienen. Entonces, es muy complejo poder analizar el conflicto palestino-israelí desde la visión educativa y de las costumbres, porque me parece que ahí es donde hay una clave y una llave, y que, bueno, por supuesto, esto es lo que depara a futuro. Mayor presión de la comunidad internacional para evitar que los fondos de ayuda humanitaria se transfieran al financiamiento de este contenido antisemita que circula en las escuelas, y especialmente a toda la estructura terrorista que tienen estos grupejos que operan en los territorios bajo control palestino, que, como siempre digo, afectan a civiles israelíes en primer lugar, pero también a civiles árabes, que son los que están sometiendo una guerra perpetua y una guerra constante en la cual no van a tener salida, y ellos mismos no tienen salida desde el momento que pierden apoyo en los otros estados árabes. Entonces me parece que es un poco la realidad que estamos viviendo hoy, una realidad en donde la educación, en vez de pensarse como garantía de un futuro mejor, se utiliza como herramienta política y en este caso terrorista y violenta para perpetrar un conflicto, que en definitiva lo que yo siempre llamo no es un conflicto territorial, sino que es un conflicto existencial. Es decir, los palestinos no tienen el objetivo de crear su Estado, porque si no ya lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho en 1948 y lo hubieran hecho a lo largo de todos los procesos y los intentos de paz que ha habido del lado israelí y de distintos lados también. Hay muchos árabes, estados árabes que han intentado en algún momento persuadir a las autoridades palestinas para que aceptaran algún tipo de pacificación. Por ejemplo, la última propuesta de paz presentada por el gobierno de Donald Trump allá por el año 2020, 2021, no recuerdo muy bien, pero que apuntaba un poco a esto. Es decir, ellos han tenido su oportunidad de un Estado. Lo que pasa es que el proyecto de ellos no es consolidar un Estado, sino que es que no exista el Estado de Israel. Y eso es algo que ni Israel, ni muchos estados árabes, ni el mundo, la comunidad internacional en general, van a permitir, simplemente porque estamos hablando de volver a replicar un pasado que todavía sigue vivo, que es el pasado del siglo XX, y que es un pasado vivo, un pasado muy, muy reciente. En este raconto que has hecho de la situación de la educación, también quizás habría que mencionar que en en los sitios en los cuales los palestinos tienen un control total, como antes mencionabas en Gaza, pues se ha visto en los distintos enfrentamientos bélicos que han tenido lugar en los últimos años que las escuelas de la propia UNRWA han sido utilizadas como escondites de armamento y para disparar desde allí misiles contra la población civil israelí y cuando hay una respuesta israelí puedes acusarlos de atacar escuelas y organismos internacionales, ¿no? Es decir, que la Así es, educación no solamente como concepto, sino también como institución es una nueva arma de guerra también. Es decir, que las escuelas, como los hospitales también en el mismo contexto, pues no solamente sirven para lo que sirven, sino que también son armas en la batalla que se libra especialmente en los medios de comunicación. así es, así es. De hecho, es lo que se llama el uso, o digamos, una de las tácticas que el terrorismo palestino tiene, justamente ese, es infiltrarse o usar como escudo humanos objetivos civiles, sean escuelas, ambulancias, hospitales. Casualmente muchos hospitales y escuelas también financiados por un financiamiento israelí o de la ayuda humanitaria, como decíamos hoy al principio. Es decir, se borran todo tipo de límites y barreras que son primero barreras humanas, porque en definitiva la utilización de los objetivos civiles como si fueran objetivos militares y la utilización de los niños, que son niños soldados en definitiva, que esto lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Irak-Irán en los 80, hemos visto en otro tipo de guerras y conflictos a lo largo de la historia, la utilización de los niños,
que es, por supuesto, al día de hoy violatoria de una gran cantidad de normativa internacional y que no solo, o que mejor dicho, excede a cualquier tipo de campaña o colaboración que en este caso UNICEF o algún organismo internacional o regional o fondos privados intenten. Lo cierto es que la sociedad palestina de hoy lamentablemente está enquistada en esto. Yo siempre digo, es como una sociedad trabada. Es una sociedad en la cual no se avisora un futuro distinto, sino que se avisora un conflicto de guerra permanente. Pero claro, cuando uno imagina las guerras permanentes, indica estar todos los días del año, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos de acá hacia, no sé, los próximos 10, 20, 30 años, con no solo un futuro que es incierto, sino también con un presente que se les arruina y que se les diluye de las manos. Hoy, un niño palestino que ataca en Jerusalén, digo, la capital israelí, ataca a un israelí o a una persona simplemente por llevar una kipá o por ser ortodoxo o por lo que fuere, nos está mostrando un diagnóstico muy claro de la situación. Que un niño de 14 años, como el que ha atacado en Jerusalén, de 13 y 14 años que han sido uno de los últimos dos ataques, que hayan perpetrado un ataque semejante, porque hay que tomar un arma e ir a matar a una persona. Eso no es sencillo, ¿eh? Eso no es un acto impulsivo, eso es todo un trasfondo de radicalización que lleva mucho tiempo. Y si estamos hablando de 14 años, eso es entera y absoluta responsabilidad de los líderes palestinos que hoy tienen autonomía para por lo menos manejar y poder condicionar la educación y la formación de sus niños. Muy distinto a lo que empieza a suceder, por ejemplo, en otros estados, muchos, por ejemplo, los estados del Golfo, que los estados del Golfo, el caso de Emiratos Árabes, por ejemplo, que empieza de alguna forma a reducir o empezar a retroceder todo lo que ha sido la campaña anti-israelí y antijudía que ha habido en el Golfo por lo menos desde los años 60, cuando empiezan a entrar los hermanos musulmanes en los organismos educativos, universidades, ministerios de educación, sus equivalentes, etcétera. Esto me refiero que la educación es siempre una llave para solucionar conflictos o para perpetuarlos. Ahora, en el caso de los palestinos hay un choque contracíclico que se da acá, y es que su intención o su idea de perpetuar un conflicto no estaría en principio acompañado con los que se estimaban como los clásicos y los habituales socios o aliados en una posible disputa con el Estado de Israel. Simplemente porque ya Egipto y Jordania han abandonado esta mentalidad, independientemente de que quede trabajar mucho con los jordanos y los egipcios, es decir, me refiero a sus pueblos. Una cosa son los acuerdos que se llegan entre los gobiernos y otra cosa es cómo esos acuerdos filtran en las poblaciones, y la educación es uno de los pilares fundamentales para trabajar. Que en los Emiratos Árabes Unidos se esté enseñando sobre la Shoah es un elemento que tiene muy poco, a veces muy poca relevancia en los medios y en los análisis, pero que es muy significativo. Lo mismo que sucede en Bahrein, lo mismo que sucede en muchos estados africanos que de repente no ven a Israel como la entidad sionista ocupante, simplemente porque la ocupación nunca ha existido, porque se ha demostrado, y esto ha quedado ya saldado, de que una guerra constante, simplemente porque me molesta la presencia y la existencia de un pueblo milenario en su tierra natal, es simplemente, no quiero usar la palabra inútil porque a veces suena mal, pero en realidad inútil es eso, es que no tiene utilidad alguna. Y los árabes se han dado cuenta de eso y se están dando cuenta de eso. Lo que pasa es que estamos hablando de procesos muy largos que tienen un desafío que es central, y es que todos los acuerdos de normalización y pacificación que se den entre los gobiernos tienen que sí o sí filtrar a las sociedades. Y en esa filtración, sin duda que son los estados, los regímenes, los gobiernos de los estados árabes y también del Estado de Israel para trabajar en conjunto y poder saldar todas estas grietas históricas y poder avanzar a un futuro que va a ser mucho mejor que el presente actual y que lo que ha sido el pasado, y que sin duda se podrá trabajar en un beneficio mutuo económico, cultural, político, social, militar, de todo tipo. Si los palestinos quieren perder el tren, ya eso es una decisión que tomarán y penosamente cargarán ellos, porque están utilizando a los más niños en su presente para poder complicar también su futuro. Pues te agradecemos mucho, Luciano Mondino. Ya nos iremos
acostumbrando, ya nos empezamos a acostumbrar a tu visión y tus análisis, que como decimos es una postura que defiende la existencia del Estado de Israel sin que haya un compromiso personal o una vinculación con el sionismo por el hecho de ser o no judío. Muchas gracias por Así habernos es. atendido. Volveremos a encontrarnos aquí mismo dentro de un par de semanas si todo va bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police we abuse them authority. Media close wanna know about variety. Single parents we need some charity. Youths we need some love and prosperity. They see the broken dreams and tragedy, but any plans, any means and strategy.